cálido y afectuoso saludo a todas las personas que hoy se conectan a este canal para adentrarse en el fascinante universo de la música en el marco de este taller especializado sobre mariachis. Nos convoca una causa profundamente bella, el conocimiento de la historia de los mariachis, los instrumentos musicales que se utilizan y su ejecución. Esta experiencia formativa se inscribe en el contexto del primer encuentro de Mariachis Ibagué, capital creativa de la música, un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Este taller es posible gracias al trabajo conjunto de la Asociación Asodimus, en articulación con la Asociación ProArtes, el Centro Comercial La Estación y la Asociación Coro Polifónico de Girardot. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje y encuentro con la música como fuerza viva que une, inspira y transforma. Bueno, los mariachis nacen, pues primero la palabra mariachi data por allá del siglo XVII, XVIII. A comienzos de 1800 se le decía mariachi a esas tarimas que organizaban con grupos musicales o presentaciones. Todo lo que era bullicio en tarima se le decía mariachi o mariachi. Entonces de ahí viene la palabra mariachi, aunque hay algunas hipótesis equivocadas que dicen que la palabra mariachi proviene del francés mariage, que en español querría decir día o noche de bodas. Ya luego, pues ya para hablar cómo comenzaron los mariachis, cuál fue el primer mariachi, pues a finales de 1800, 1897, 98 o antes, en los 90 el maestro, un músico jalisciense de nombre Concho Andrade organizó el mariachi Concepción de Concho Andrade con músicos empíricos, o sea, campesinos talentosos pero que no sabían nada de música, no leían un pentagrama, no tenían conocimiento gramatical, pero tenían el talento. Entonces organizó un mariachi el cual constaba de una guitarra de golpe, un arpa y un guitarrón y 2-3 violines, y pues todos cantaban, o a veces tenían una voz, un cantante central. Ya luego también se organizó el mariachi coculense, de otro señor jalisciense, no recuerdo bien el nombre, pero en el 98 también un señor Gaspar Vargas formó un mariachi con gente que entendía un poco la música, entendía un poco de gramática, leían el pentagrama o él les enseñó. El señor Gaspar Vargas organizó el mariachi Vargas de Gaspar Vargas. Ese mariachi empezó a incursionar después en 1900, en los años 10, 20, comenzó a presentarse en tarimas, en fiestas de políticos, en fiestas de personas importantes, en festividades de los pueblos importantes, y así fue creciendo hasta que ya en 1930 lo empezaron a llamar para ser parte de películas. Ya en 1937 aceptaron hacer parte de la primera película de Mario Moreno, Cantinflas, el gran cómico mexicano, en mi concepto el mejor cómico del mundo. Entonces la película se llamó Así es mi tierra, y ahí en la película en algunos segmentos sale el mariachi Vargas de Gaspar Vargas tocando 2 o 3 veces un son, una canción autóctona de allá de México, pero ahí la instrumentación también es muy, muy limitada. Son 3 violines, arpa, guitarra, vihuela y guitarrón. Todavía no habían trompetas. Cuando organizaron el Bar Mitenampa en la Plaza Garibaldi, llamaron al mariachi de Concho Hernández, que ya era muy conocido en Jalisco. Entonces ellos se radicaron en México y comenzaron a trabajar en el Bar Mitenampa, a hacer 1 o 2 shows en la noche. Y ellos fueron, el mariachi de Concho Hernández, el mariachi coculense, fueron los primeros que le introdujeron la trompeta en el mariachi, pero no funcionaba mucho porque los trompetistas eran muy toscos. O sea, no le daban ese feeling, ese estilo que de pronto se buscaba para el mariachi. Entonces hubo
Antes del Vargas incluir la trompeta, hubo mariachis que le habían incluido una sola trompeta por mariachi, porque todavía no había quien hiciera los arreglos para dos trompetas, no. O sea, no había el conocimiento para poder tener dos trompetas con dos voces bien bonitas. Y había muy pocos trompetas que se le medían a eso, a tocar música mexicana. Entonces, como te digo, el mariachi coculense y el mariachi Concho Andrade fueron los primeros que utilizaron trompetas, aunque, como te digo, no sonaba muy bien, no sonaba muy bonito la trompeta en el mariachi, pero le daba como más, le daba un plus al mariachi. Ya después, en 1941, cuando ya el Vargas había filmado varias películas, pues había salido en varias películas, en una de Cantinflas y en algo otras, no recuerdo de qué actor. En 1941 el director de la XW le dijo a Gaspar Vargas y a Silvestre Vargas, le dijo que por qué no incluían la trompeta en el mariachi para darle más modernización al mariachi. Entonces resulta que el dueño de la XW había conocido a un trompetista de nombre Miguel Martínez, que tocaba, era muy exquisito, tocaba muy bonito, tocaba algunas rancheras, se le oía muy bonito. Entonces lo incluyeron en el mariachi y él empezó con un estilo muy bonito, muy fluido, como una ejecución muy bonita en la trompeta, un sonido suave y bonito, no con tantos agudos, sino un registro medio muy bonito, y empezó a darle ese sonido que convenció a los dueños del mariachi y al dueño de la XW, que era el patrocinador más grande del Vargas. Entonces ya comenzó el maestro Miguel Martínez a hacer grabaciones con la trompeta y empezó a sonar muy bonito. Ya comenzaban a grabar ya a Pedro Infante, a José Alfredo Jiménez, a Jorge Negrete, que a los primeros que le grabaron fue a Jorge Negrete, a Pedro Infante y a Miguel Acevedo Mejía. Y pues sonaba muy bonito porque el maestro Miguel Martínez era un virtuoso de la trompeta, y aparte de eso le dio con el Philips que se necesitaba. Ya más adelante, hasta 1950 y pico, casi los 60, hubo una sola trompeta. Ya luego el maestro Miguel Martínez, todavía siendo trompetista del Vargas, fundó un mariachi con Pepe Villa que se llamó el Mariachi México de Pepe Villa, y ahí ya incluyeron otra trompeta y los arreglos los hacía el mismo Miguel Martínez. Entonces ya fue, a partir de eso, del año 58, 60, comenzaron ya todos los mariachis a meterle las dos trompetas al mariachi. Ya ha cogido mucho más, un plus más grande para el mariachi en el sonido, en la calidad. Y pues las trompetas son la verdad, es el instrumento que le da ese estilo único al mariachi. Bueno, en un principio los instrumentos que conformaron los primeros mariachis fueron la guitarra de golpe, el arpa y el guitarrón. Ya luego la vihuela, que es como una guitarra pequeña de 5 cuerdas y el sonido más agudo. Entonces ya guitarra, vihuela, guitarrón y arpa. La melodía al comienzo la hacían solo los violines. 2, 3 violines en un mariachi. Ya después del año 40 introdujeron la trompeta en el mariachi y más violines. Mariachis con 5 o 6 violines, una trompeta, arpa, guitarra, guitarrón y la vihuela. Ya más adelante, en mediados de los años 50, introdujeron la otra trompeta, ya las dos trompetas a dos voces. Entonces ya el mariachi lo conformaban 5 o 6 violines, una o dos guitarras de golpe, una vihuela, un guitarrón y un arpa. Los mariachis grandes o como tal casi nunca han tenido voz líder, siempre todos cantan. Ya los mariachis que trabajan en sitios de espectáculos sí utilizan una voz líder, un cantante central. A través del tiempo pues el mariachi se han ido modernizando más y hay veces que le meten 3 trompetas, pero lo ideal son 2 trompetas. Suena muy bonito. Bueno, el mariachi pues como los primeros mariachis los fundaron fue rancheros. El ranchero mexicano pues siempre utiliza su vestido de gala, que es este que yo tengo puesto, el pantalón con bordado o cachiruleado que llaman, o si no con una botonadura en acero o en metal que se llama alpaca, o en plata. El moño de cualquier color o corbatín que le llamamos acá, pero allá se le dice moño, tiene otro nombre, no recuerdo.
Y pues el traje como tal que ha adoptado el mariachi es este que yo tengo puesto. Como le digo, se adoptó porque pues los rancheros mexicanos siempre salen, su vestido de gala es este. Eh, Regularmente con botonera y el sombrero grande, el sombrero de ala grande. eh, los sombreros, el color tradicional es el negro o el café. El vestido, el más tradicional es el negro y el segundo es el blanco. Bueno, el mariachi ha gozado de muy buenos compositores. Al comienzo el maestro Manuel Esperón, eh, el maestro Tito Guizar, luego ya en los años 40 José Alfredo, de los 40 para adelante el maestro José Alfredo, que es el que compuso la mayoría de canciones con las que fueron famosos Jorge Negrete, eh, Pedro Infante, también Javier Solís, Antonio Aguilar y hasta Vicente Fernández también grabó muchas canciones de José Alfredo. El maestro José Alfredo Jiménez con su música y con sus canciones, porque él fue cantautor, enriqueció grandemente la música mexicana. Cuando Jorge Negrete comenzó a grabar, de las primeras canciones que grabó fue Yo, de José Alfredo Jiménez, fue la primera que grabó y ahí siguió de largo José Alfredo. Ya todos los cantantes querían grabar música, o sea, porque todo lo que se grababa José Alfredo era un éxito. Vino la canción Ella, que la grabó también Pedro Infante, y en la voz de Pedro Infante, en la voz de José Alfredo fue éxito. Más adelante la grabó Vicente Fernández, también fue un éxito. Todo lo que ha compuesto el maestro José Alfredo han sido éxitos. Ya también vinieron compositores como Juan Gabriel, que también enriqueció de gran manera el repertorio mexicano, la música del mariachi. Otros compositores como Antonio Valdés Herrera, el maestro Espinosa Ferrusquilla, bueno, un sinnúmero de compositores, los compositores Rubén Méndez, el famoso Rubén Penjao Méndez, que hizo una canción Nochecita Mexicana muy conocida, y muchas. El maestro Rubén Fuentes, que fue director del Vargas durante muchos años, violinista y director del Vargas, también compuso esa gran canción La Viquina, que es una canción que no falta en el repertorio mexicano. No puede faltar en ningún mariachi, lo mismo que el son de la negra. El son de la negra es prácticamente el tema insignia de los mariachis en el mundo, junto con La Viquina. A través del tiempo, pues las canciones que siempre se han escuchado, ¿no? La Malagueña, Cielito Lindo, Jalisco No Te Rajes, Cocula, ahora con el maestro Vicente, ese gran cantante, ese gran cantante jalisciense de Huentitán, estado Jalisco, que tuvo México, que murió hace unos 3 años. Él grabó muchas canciones de José Alfredo y de otros compositores que pegaron mucho, como por ejemplo La Ley del Monte, Acá Entre Nos, Mujeres Divinas, Ay Amigo, Tu Camino y el Mío. Bueno, el repertorio de Vicente muy extenso, y pues de verdad que todo lo que Vicente grababa lo pegaba. Pero las canciones que piden mucho Vicente ahora piden mucho Mujeres Divinas, Acá Entre Nos, El Rey, El Hijo del Pueblo. Bueno, pues la música del mariachi, pues de pronto hay algunos que no saben, la música del mariachi ya no es de México nada más. La música mariachi a partir del año 2011 es considerada por la UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. O sea que la música del mariachi es de todos nosotros, de todo el mundo. Y pues en Latinoamérica es una cultura. Nosotros los colombianos, por ejemplo, nos criamos escuchando música de José Alfredo, Javier Solís, de Antonio Aguilar, de Miguel Aceves Mejía, Cornelio Reina, Vicente Fernández. Entonces, para nosotros eso es una cultura, inclusive hasta tenemos muchas costumbres y a veces hasta tratamos de decir palabras palabras de los mexicanos, hasta con el acento mexicano a veces nos atrevemos. Y entonces a través del tiempo, pues toda Latinoamérica se ha llenado de mariachis, porque pues ya prácticamente, por ejemplo, en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, no hay una ciudad que no tenga mariachis.
Acá en Ibagué hay más o menos 15, 16 mariachis. En Bogotá pueden haber 300, 400 mariachis, en Cali hay 70, 80 mariachis, en Medellín hay unos 100 y pico mariachis, 130 mariachis. Entonces, pues, la gente contrata al mariachi y quiere también escuchar música colombiana en el mariachi. Poniendo como ejemplo Colombia. Entonces, se han adaptado algunas canciones al mariachi, como El Camino de la Vida. Yo también tuve 20 años, 20 años menos. Pueblito Viejo, que además fue grabado también por mariachis mexicanos. Porque así como nosotros hemos adaptado nuestra música a algunos temas, no son muchos, pero algunos temas los hemos adaptado al mariachi, también los mexicanos han grabado música de canciones del maestro Jorge Villamil, como Espumas. Espumas lo grabó Javier Solís. Llamarada lo grabó Luis Miguel, lo grabó Felipe Arriaga, lo grabó Pepe Aguilar, Edith Márquez. Son muchos los cantantes que han grabado esa canción Llamarada. También Oropel lo grabó el maestro Felipe Arriaga, que fue compañero en algunas películas con Vicente Fernández, y con ese mariachi fue que Vicente Fernández comenzó con el mariachi Felipe Arriaga. Bueno, entonces volviendo a lo de la adaptación del repertorio latinoamericano al estilo del mariachi, sí, todos los países, Venezuela, Perú, han adaptado sus canciones a la música del mariachi, al estilo del mariachi. La cumbia, hay muchas cumbias también que se pueden tocar con el mariachi, y el mismo Mariachi Vargas tiene popurrí de cumbias. Por ejemplo, en Europa hay un mariachi en Croacia, en Zagreb, en la capital croata, que es un super mariachi, y se dedicaron ellos a estudiar el mariachi y lograron hacer un mariachi grande, muy, muy similar a un buen mariachi mexicano, y ellos tienen como uno de sus temas preferidos la piragua. La piragua, que es un arreglo original, creo que es del Vargas, y ellos lo tocan en el mariachi, la piragua de José Barros, con arreglo para mariachi. Colombia Tierra Querida lo grabó el Vargas también. Colombia Tierra Querida hay un arreglo muy bonito del Vargas, muy similar a lo que hacía Lucho Bermúdez, pero con instrumentación de mariachi. Y son muchas las cumbias que a través del tiempo ya el Vargas y algo otros mariachis importantes de México vienen grabando cumbia hace por ahí unos 40 años. Bueno, yo invito a todos los televidentes a que escuchen música del mariachi. La música del mariachi, ya saben, es patrimonio inmaterial de la humanidad desde 2011. Es una música hermosa, es la música más famosa y el vestuario musical más famoso del mundo. El mariachi como tal expresa alegría, expresa amor. Llevar una serenata es un recuerdo inolvidable, porque pues yo tengo un lema que vale, una serenata vale más que 1000 palabras, una serenata con mariachi. También los invito a que todos ustedes adquieran conocimiento musical, porque la música pues es el idioma universal. A cualquier país que vaya uno, si sabe música, con uno tiene para comunicarse con cualquier persona, porque la música es el idioma universal, tanto la música escrita como la música empírica, porque si yo canto en español en un país de habla portuguesa o angloparlante, igual va a gustar. La gente le pone cuidados al acento, y la música es tan bonita que se pueden hacer esas cosas y con la música se transmite lo que se transmiten las cosas del corazón, se transmiten más así con la música. Entonces yo les invito a todos ustedes a que tengan conocimiento de la música, aprendan algo de música, porque también pienso que una persona que se considere culta debe de tener un mínimo conocimiento musical. Para mí la música es algo muy bello, para mí la música es como un virus que llevo adentro, del cual no quiero curarme. Queridas amigas y amigos, hemos llegado al cierre de este taller especializado sobre mariachis. Una valiosa experiencia desarrollada en el marco del primer encuentro de mariachis Ibagué Capital Creativa de la Música. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural. Este espacio ha sido posible gracias a la gestión de la Asociación Asodimus
en articulación con la Asociación Pro Artes, el Centro Comercial La Estación y la Asociación Coro Polifónico de Girardot, a quienes agradecemos profundamente su compromiso con la cultura. Confiamos en que los conocimientos compartidos durante esta jornada contribuyan al fortalecimiento y proyección de los mariachis en Colombia y más allá de nuestras fronteras, como expresión viva de arte, tradición y alegría. Les extendemos desde ya una cordial invitación para que nos acompañen a la presentación en vivo de los mariachis que participan en este primer encuentro. La cita es en el Centro Comercial La Estación el próximo sábado 20 de junio de 2026 a partir de las 3 p.m. Será una maravillosa fiesta musical. Hasta pronto y que la música siga siendo nuestro punto de encuentro.